Las rocas se forman en el interior de la Tierra. Cuando ascienden a la superficie terrestre, las condiciones varían. Esto provoca transformaciones físicas o químicas en las rocas. Estas transformaciones se conocen con el nombre de meteorización. La meteorización es la alteración de una roca por la acción de la atmósfera, la hidrosfera o los seres vivos. Esta alteración se produce en el mismo lugar donde ha aflorado a la superficie, sin que se produzca transporte de materiales. Si hubiera desgaste de la roca y fragmentos transportados a otro lugar, hablamos. Existen dos tipos principales de meteorización, la física y la química. Meteorización física o mecánica. Es la disgregación de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños que conservan cada una de las características del material original. El resultado final son muchos fragmentos pequeños procedentes de uno grande. Las principales causas de este proceso son los cambios de temperatura, humedad y actividad biológica. Tras la meteorización física, los fragmentos formados que quedan expuestos a la acción de la meteorización química. La meteorización física se divide en tres fases. Está la termoclastia, que es la meteorización física más común en ambientes semiáridos. El calor creado por la radiación solar o el fuego crea una variación de temperatura de las rocas y da paso a las dilataciones y contracciones que pueden llevar a crear una ruptura de la roca. Cuando la meteorización es causada por la radiación solar, se denomina meteorización por insolación, mientras que si es creada por acción de fuego, se denomina choque térmico. Otra fase es la haloclastia. Las sales de la elevada solubilidad, comunes en los desiertos y acumuladas a depresiones lacustres o sobre rocas y sedimentos, generalmente poseen tonalidades fluorescentes y blancas y se precipitan en los espacios porosos de las rocas. La precipitación acompañada de los cambios debido a la actividad de procesos físicos y químicos de las propias sales crean expansiones volumétricas que conducen a la desintegración de las rocas. Y por último, la última fase sería la gelifracción. Este proceso tiene lugar en zonas periglaciares, cuando debido a su congelación, el agua aumenta su volumen hasta un 9% y se hiela en un espacio reducido, ejerciendo presión sobre una roca encajante y dando paso a la rotura de la misma, una vez que se supera la resistencia de la tensión. La meteorización química es aquella que produce una transformación química de la roca, provocando la pérdida de cohesión y alteración de la roca. Los procesos más importantes son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, que están implicados en la disolución, hidratación, oxidación, hidrólisis y carbonatación. Carbonatación consiste en la capacidad del dióxido de carbono para actuar por sí mismo o para disolverse en el agua y formar ácido carbónico en pequeñas cantidades. El agua carbonatada reacciona con rocas cuyos minerales predominantes sean calcio, magnesio, sodio, potasio, dando lugar a los carbonatos y bicarbonatos. Hidratación es el proceso por el cual el agua se combina químicamente con un compuesto. Cuando las moléculas de agua se introducen a través de las redes cristalinas de las rocas, se produce una presión que causa un aumento de volumen, que en algunos casos puede llegar al 50%. Cuando estos materiales transformados se secan, se produce el efecto contrario. Se genera una contracción y se resquebrajan. La oxidación se produce por la acción del oxígeno,
generalmente cuando es liberado en el agua. En la oxidación existe una reducción simultánea, ya que la sustancia oxidante se reduce al adueñarse de los electrones que pierde la que se oxida. Los sustratos rocosos de tonalidades rojizas o cresoparduzcas se producen por la oxidación del hierro contenido en las rocas. Disolución. Consiste en la incorporación de las moléculas de un cuerpo sólido a un disolvente como es el agua. Mediante este sistema se disuelven muchas rocas sedimentarias compuestas por las sales que quedaron al evaporarse el agua que las Erosión. Se denomina erosión a la remoción y sedimentación de los materiales producidos por el intemperismo tanto físico como químico. Estos materiales pulverizados o en trozos son depositados en lugares cercanos o lejanos de donde estaba originalmente la roca. Es decir, que la erosión incluye todos los procesos que intervienen en el desgaste, transporte y depósito de los materiales que forman la corteza terrestre. Mediante el proceso de erosión desaparecen paulatinamente las diferencias de nivel en la superficie terrestre. Los elementos que actúan en la erosión se denominan agentes erosivos. Estos pueden ser atmosféricos o también llamados climáticos, que pueden ser lluvia, viento, nieve y hielo. También hay algunos que se llaman biológicos. Estos pueden ser animales o plantas. Y antrópicos, que es el ser humano. El agua como agente erosivo. En sus diferentes estados, manifestaciones y ubicaciones, el agua constituye uno de los principales agentes modificadores del relieve, debido a que participa activamente en el desgaste, acarreo y sedimentación de las rocas y el suelo. Erosión pluvial. Es el desgaste de las rocas y el suelo producido por la lluvia, mediante la acción mecánica, o sea, impacto de las gotas, y la acción química, la disolución y oxidación. Los factores son la fuerza con que caen las gotas de lluvia, la composición y la estructura del suelo, la cantidad de agua que escurre y la disponibilidad de la cubierta vegetal, ya que las zonas carentes de esta cubierta son las más afectadas. Erosión fluvial. Es el desgaste, acarreo y sedimentación de las rocas, producido por el curso de las aguas de los ríos y arroyos. Es muy importante porque desgasta y rebaja las partes altas del relieve, arrastra los materiales sueltos y rellena las partes bajas, formando en algunas zonas llanuras aluviales, que por su alto contenido de minerales y nutrientes favorecen a la agricultura. Erosión marina. Es el desgaste, transporte y la acumulación de materias que se presentan en zonas costeras por la acción de las zonas corrientes marinas y mareas. En los litorales acantilados, conformados por murallas de roca, el golpe continuo de las olas fractura las rocas y forma oquedades o cuevas que se agrandan constantemente hasta que se derrumban y caen al mar, con lo que se forman plataformas de abrasión. Por su parte, las mareas con su constante subir y bajar aumentan la superficie desgastada entre la alta y la baja marea. Este tipo de erosión es muy importante, ya que modifica cotidianamente la línea de Erosión glaciar. Es el desgaste del relieve producido por el lento desplazamiento de grandes acumulaciones de hielo y nieve denominadas glaciares. Estos son como grandes ríos de hielo que descienden lentamente desde las partes elevadas del relieve. La velocidad del movimiento de los glaciares depende del espesor, la temperatura de la masa del hielo, la pendiente y el roce con la roca. Erosión kárstica. El nombre proviene de la palabra alemana Karst, que en castellano significa meseta de piedra caliza. Llamada también erosión subterránea, ya que se forma por la filtración del agua que penetra a través de la superficie, originando corrientes de agua en el subsuelo de zonas donde predominan rocas que contienen minerales solubles al agua de lluvia, como las calizas. También en este tipo de erosión generan otras formaciones del paisaje kárstico, dolinas o cenotes.
lo cual sucede cuando el agua superficial erosiona las rocas situadas por encima de las aguas subterráneas. Puede provocar el hundimiento del techo de una gruta y dejarla al descubierto. El viento como agente erosivo. A diferencia de la erosión fluvial y glaciar, la eólica puede actuar sobre las partículas más pequeñas como gravas, arenas, limos y arcillas. En su fase erosiva, las partículas de arena son empujadas por el aire y chocan contra las rocas y las pulen y desgastan. El resultado de esta acción es la formación de hongos y arcos. Plantas y animales como agentes erosivos. Al desgaste producido por los organismos se le llama erosión biológica. Los animales excavadores como los roedores y otros que viven dentro del suelo poco a poco contribuyen a la erosión del suelo. El hombre como agente erosivo. A la erosión provocada por el hombre se le llama antrópica. En tiempos recientes, la erosión producida por el hombre se ha incrementado debido a la creciente industrialización, el crecimiento urbano y la desmedida utilización de los recursos naturales. Por tal razón, el hombre es el agente que modifica el relieve de manera más rápida y drástica. El uso incorrecto del suelo para el desarrollo de la agricultura, para el sobrepastoreo y la explotación forestal, destruye la cubierta vegetal y deja el suelo y a las rocas al descubierto, a merced de que las fuerzas erosivas como el viento y el agua que empiezan a actuar. Otras acciones realizadas por el hombre, tales como construcción de ciudades, explotación de minas y obras de ingeniería, como construcción de vías de comunicación, desestabilizan laderas y favorecen el desprendimiento de materiales. Actualmente se considera que los desechos químicos arrojados por las industrias al suelo, el agua y el aire funcionan como elementos corrosivos que desgastan las rocas.